Hermanos, estando en pie, oramos a nuestro Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar celebrando este culto público para tu honra y para tu gloria. Gracias, mi Padre, porque tú lo demandaste desde el principio, en la misma creación, en el huerto del Edén. Y ahora, mi Padre, buscando hacer tu santísima voluntad y sujetándonos a estos principios que regulan nuestra adoración determinados por ti, Señor, buscamos hacer lo que es correcto hacer. Perdona nuestros defectos, Señor, nuestros pecados. Sabemos, mi Señor, que el sacrificio de tu Hijo en la cruz fue suficiente para que esto fuera cumplimentado, para que fuera completo, para que fuera en su totalidad nuestra redención. Pero también, Señor, sabemos que en nuestro transitar por el mundo seguimos ofendiéndote y te pedimos, Señor, perdona nuestras flaquezas, debilidades, nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, también a que nuestra mente esté abierta a la palabra que tú has de expresar en esta hora. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hasta hoy hemos escuchado en los sermones anteriores sirva, Padre, también para hacer de nosotros una idea que nos lleve a vivir en la práctica, Señor, de lo que tú demandas. Y que no solamente, Señor, se quede en una idea, sino que sea para nosotros la realidad de tu palabra, expresada en nuestra conducta, Señor, expresada en nuestras palabras, expresada en nuestras actitudes, de tal forma que tú seas exaltado. Entendemos lo que el apóstol Pablo decía, que si comes o bebes o haces cualquier cosa, sea para tu gloria, y Señor, te suplicamos, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre, también permítenos, de todas las bendiciones que tú nos has dado en el transcurso de esta semana, poder también traer, Señor, como una ofrenda a este lugar para que también, Señor, esta iglesia local pueda continuar y siga continuando, Señor, haciendo tu obra en el lugar donde tú la estableciste. Para ti solamente la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Abrimos la palabra de nuestro Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos, hermanos, a leer particularmente el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Los dos versos del capítulo 12 de Romanos. Siga con su vista, hermano, por favor. Lo que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los hermanos de la iglesia en Roma. Y dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, algo interesante que el apóstol Pablo hace, y casi en la mayoría de sus cartas el apóstol Pablo habla, hermanos, de doctrina primero, y luego habla de la práctica de esa doctrina. Y lo que ha hecho Pablo del capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta a los romanos ha sido enseñanza doctrinal. ¿Qué énfasis, hermanos, hace Pablo en el Evangelio según el capítulo 1, verso 16? Y es un énfasis que lo vemos marcado en la depravación del hombre del capítulo 1. Y cómo miramos que aún los hombres religiosos del capítulo 2 también, hermanos, están siendo medidos con la misma vara de la palabra de Dios, de tal manera que nadie, ni siquiera el religioso, pudiera escapar de la santo, justo y espectacular y maravilloso juicio de Dios. Nadie se va a escapar. De manera, hermanos, que Pablo ha estado llevando a través de las doctrinas de la gracia, porque si miramos esta carta desde el principio, hablamos de la depravación del hombre, hablamos de una gracia irresistible, hablamos, hermanos, de que lo que Pablo enfatiza diciendo que Él tendrá misericordia, Dios tendrá misericordia del quien quiera tener, y habla de una elección incondicional. Las doctrinas de la gracia están expresadas en esta carta, pero, hermanos, no solamente Pablo habla y enseña de la doctrina
sino que también lleva a la iglesia de los hermanos en Roma, compuesta por gentiles y judíos, a vivir en la práctica de esa enseñanza. Con justa razón dice el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra, Santiago capítulo 1, y no solamente oidores olvidadizos. ¿Cuál es la razón? Nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. Pablo, hermanos, nos habló en los capítulos anteriores de cómo es que Dios maravillosamente obra para la salvación de aquellos quienes determinó y usa en algunos casos el celo del judío por razón de la salvación del gentil. Hermanos, qué maravillosa manera de trabajar el Señor. Yo no pudiera decirle, Señor, te estás equivocando porque, ¿cómo es eso? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo dice en el verso 33 del capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Hermanos, qué maravillosa la manera en que Dios trabaja. ¿Cómo es que Dios tocó tu corazón? ¿Cómo es que Dios trabajó contigo? ¿Cómo es que Dios regeneró tu vida? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se dio el cambio? ¿Dónde estabas tirado? ¿Dónde estabas creyendo que vivías de la manera que era mejor para ti? ¿Dónde estabas cuando sucedió? A Pablo, hermanos, le sucedió este cambio cuando iba a Damasco. Cuando iba camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor lo derriba a tierra y, hermanos, el corazón de Pablo se ve tan transformado, tan modificado, que la palabra que sale de él es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, Dios trabaja de maneras maravillosas y podemos decir, hermanos, que la razón, como mencionábamos en el capítulo 20 de Mateo, al hablar del dueño de la viña, que él hace con las cosas que él tiene lo que quiere. Pudiéramos decir, como también menciona en los versos finales de Romanos 11, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Amén. Hermanos, miren que de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Y es complicado decir, hermanos, pero la salvación del hombre exalta su gloria por su gracia y misericordia. Pero también la condenación de muchos que le rechazan exalta su justicia y él es glorificado. Y aunque esta parte llegue a dolernos porque hay un pensamiento y en veces queremos, hermanos, medir a Dios con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Queremos medir a Dios y tratar a Dios como nos tratamos nosotros. Y no es posible que esto sea así, hermanos. Dios es Dios, nosotros somos cortos de días. Él es 3 veces santo, nosotros somos pecadores. Sí, hermanos, y aunque Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, hermanos, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en el capítulo 5, en el primer verso, nos habla de que se está refiriendo a los cristianos, no se está refiriendo al inconverso. El amor de Dios es para sus hijos. Tan maravilloso amor que en vez de nosotros deseamos, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que el anhelo de su corazón, que el dolor que él sentiera por la salvación de su pueblo, pero en vez de nuestro deseo por la salvación de nuestros amigos, llega hasta el punto, y de la familia llega hasta el punto de que si ellos no llegan a ser salvos, sentimos una profunda carga, y hermanos, llegan algunos hasta un rechazo por Dios. Se puede entender por el dolor. La mujer de Job dijo, maldice a Dios y muérete. Pero la mujer de Job también perdió los mismos hijos que perdió Job, era su esposa. Pero Job se mantuvo en su integridad, que fue la referencia de la mujer para decirle, ¿todavía eres íntegro? Pero Job dijo, hermanos, no atribuyo despropósito alguno de parte de Dios. Dios trabaja de maneras maravillosas, y vuelvo a citar, hermanos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 11, Pablo habla de doctrina. Del capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16, Pablo habla, hermanos, hasta finalizar la carta a los romanos,
Pablo nos habla de la vida práctica de esa enseñanza doctrinal. En la carta a los Efesios, por ejemplo, Pablo habla del desarrollo del cristiano en la vida social, en la vida dentro de la iglesia, en la vida laboral, en la vida conyugal, la relación de los padres y los hijos. Todo eso habla Pablo, pero en el capítulo 6, me parece verso 10, dice Pablo, pero por demás, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice, hermanos, el apóstol Pablo acerca de esto? Por lo demás os digo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque, hermanos, si no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ni vamos a vivir una vida que dé testimonio y glorifique a Dios en la sociedad, ni vamos a vivir una vida que dé testimonio y glorifique a Dios dentro de la iglesia. Si no estamos esforzados en el Señor y en el poder de su fuerza, no vamos a vivir matrimonios que glorifiquen al Señor. Siempre va a explotar en nosotros el sentir humano, siempre va a haber palabras hirientes, ofensas desleales a nuestra pareja. Y vamos a ser, hermanos, groseros con nuestros hijos. Y vamos a aparentar en la iglesia una vida cristiana de santidad, pero fuera de las paredes de la iglesia vamos a negar la eficacia de ella. Por eso dice Pablo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es tan fácil ser cristianos de domingos y no ser, hermanos, hijos de Dios toda la vida. Por esto es importante lo que Pablo ahora nos habla en estos dos versos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Así que, hermanos, esta palabra, así que, une todos los 11 capítulos de allá para enfrascarnos en los que faltan. Así que, os ruego por la misericordia. Así que, hermanos, os ruego. Miren, Pablo fue llamado según el capítulo 1. Incluso cuando Pablo es llamado por nuestro Señor, y el Señor dice, instrumento útil me es este. En el capítulo 1, Pablo es llamado como apóstol a los gentiles. Y el hecho de ser llamado apóstol a los gentiles, hermanos, el apostolado llevaba autoridad. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos dicen los apóstoles, escojan dentro de ustedes varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, cuando se llama a los servidores o a los diáconos? Escojan, tienen autoridad ellos para deslindar responsabilidad. Pero cuando Pablo, hermanos, se está dirigiendo ahora a los hermanos en la iglesia en Roma, compuesta por gentiles y judíos, de quienes Dios ha hecho de ambos un solo pueblo, ha borrado las enemistades entre ellos. En el libro de los Hechos, un judío sentarse con un gentil era abominable para ellos. En el Evangelio de Juan, la mujer le dice, la samaritana le dice a Jesús, ¿cómo si tú eres judío y yo soy samaritana me pides que te dé agua cuando no nos tratamos? Hermanos, pero la obra de nuestro Señor ha derribado esas barreras, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo. El gentil que no le interesaba la ley alcanzó la justicia, que no le alcanzaba la justicia porque no le interesaba, la alcanzó por la fe. Y hermanos, esto implica que fue por gracia, porque aún la fe es puesta por gracia, es misericordia de Dios, y el gentil que no le interesaba a Dios le alcanzó la justicia de Dios. Pero los otros conocedores, dice Pablo, que buscaban la justicia no la alcanzaron porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley. Pues hermanos, ese celo que hizo que el judío también, hermanos, volteara y fuera de nuevo injertado. Y aquel gentil que no era de la rama original fue injertado, pues de ellos hizo un solo pueblo, una sola nación. Y no nos referimos, hermanos, a la idea, como decíamos antes, de que todo Israel sería salvo cuando toda la plenitud de los gentiles sea salvos. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que toda la plenitud de entre los gentiles y de entre los judíos van a ser salvos, todos los escogidos. No toda la plenitud, en este caso sería, hermanos,
todos los no judíos vamos a ser salvos y todos los judíos vamos a ser salvos. Nadie va a ir a condenación. Ciertamente esto no es posible. Se contradice la Escritura de ser así. Pero el hecho principal, hermanos, de esta gracia de nuestro Señor, no se trataba solamente de ambos pueblos hacer un pueblo y dejarlos que vivieran como quisieran vivir. Miramos en el libro del Éxodo que Dios ha determinado instrucciones para el pueblo para que vivan en santidad. Y si tú oyes esta palabra y guardas esta palabra, me serás mi especial tesoro. Y serás una nación de reyes y sacerdotes. Y Pedro lo corrobora después diciendo, hermanos, que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Así que si Dios nos une como una sola familia en la fe, hermanos, Dios tiene demanda para nosotros. Por eso no es solamente escucha la palabra y que sea información que llegue a tu corazón y es suficiente. Vive como tú quieras porque Dios es bueno. Hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero Dios es santo. Y no mirará por inocente al culpable. De manera que lo que está Pablo enfatizando aquí, hermanos, aun cuando él tiene autoridad como apóstol, le dice Pablo, os ruego. Os ruego. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido situaciones incómodas por el carácter de una persona que tiene autoridad? Si tú quieres pasar para Estados Unidos y te encuentras a alguien en la garita, por decirlo de esa manera, es cortante. No te da chance de que tú le expliques el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. No puedes pasar. Pero oiga, no puedes pasar. Es que tiene autoridad. Y alégale, no puedes pasar. Hermanos, hay veces que me pongo a pensar cómo pudiera ser la imagen de alguien que tenga autoridad dentro de la iglesia. Y que tú mires, por ejemplo, al pastor en una posición en la que tú no puedes acercarte sin tener nervios. Que no te puedas acercar sin sentirte incómodo. Que no te puedas acercar, hermano, sin poder pedir un consejo porque te vas a mirar mal. Pero, hermanos, qué diferente es cuando tú miras que el pastor es igual que tú. Y que el pastor también se ríe como tú. Y que te puede abrazar y que tú puedes abrazarlo. Y que pueden sentarse en la misma banca y orar juntos porque somos iguales. Diferente responsabilidad sobre la espalda del pastor, sí. Pero somos iguales. Somos ovejas del mismo Dios. Hermanos, cuando Pablo se acerca a los hermanos en Roma, tiene autoridad para llamarles fuertemente y reprocharles. Cuando Pablo habla a los Gálatas, hermanos, se refiere en un sentido a aquellos que buscan distanciar a la iglesia de la verdadera gracia, les llama malditos. Tiene autoridad para hablar. Pero cuando habla a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, le dice a los hermanos en Galacia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, con cuánto amor y misericordia habla Pablo teniendo autoridad. Y ahora miramos a Pablo en la carta a los romanos diciéndole a los romanos, os ruego. No pierde autoridad Pablo, hermanos, por hablar de esta manera. Hermanos, os ruego. Quizá lo más apropiado sería les exhorto. Después de mirar toda la misericordia que Dios ha hecho con ustedes, después de ver toda la gracia que ha derramado sobre ustedes, después de darles el pacto, la promulgación, la ley, los cultos, después de que por medio de ustedes vienen los patriarcas de quienes viene Cristo, les exijo, hubiera dicho Pablo, que se presenten delante de Él con un sacrificio vivo, santo. Pero Pablo les dice, os ruego. Os ruego.
Con justa razón dice la palabra, hermanos, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Sí, mi hermanos, el Señor es duro, pero es cariñoso. Ese fuego consumidor, dice la Escritura, hermanos. Pero, hermanos, es una manifestación de misericordia, de bondad. Es santo en su totalidad. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Hermanos, ¿qué nos ha dado Dios? Yo creo que volveríamos otra vez a Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Misericordia. Manifestación de misericordia. Romanos capítulo 8, verso 29 al 32, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Misericordia. Hermanos, merecías que el Señor te llamara, merecías que el Señor te escogiera, merecías que el Señor pagara el precio de tu salvación, enviando a su Hijo a que fuera clavado, maltratado, escupido, abofeteado, ridiculizado en la cruz. ¿No es acaso misericordia? ¿No es acaso, hermanos, que miramos como el capítulo 5, verso 1 en adelante, nos dice que somos justificados pues por la fe, y por ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios? Hermanos, ya no somos enemigos. El capítulo 1 de Romanos dice que somos enemigos, aborrecedores de Dios, pero ahora dice Pablo en el capítulo 5 que ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, hay paz, misericordia. Y hermanos, en medio de la tribulación, dice Pablo en este capítulo 5, nos gozamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. ¿No es acaso, hermanos, que no solamente tenemos ahora amistad con Dios, sino que nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios? El día que tú mueras, hermanos, vas a la presencia de nuestro Dios, a deleitarte para siempre con Él. Y aún en la segunda venida, tu cuerpo que se ha quedado aquí será transformado, será glorificado para que pueda con este cuerpo entrar a la eternidad. Nos gozamos en la gloria de Dios. Hermanos, en la gloria de Dios no habrá muerte, llanto, tristeza, dolor, angustia. Todo habrá pasado. Nos gozamos en eso. ¿No es misericordia? Y Pablo les dice a los hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuánta manifestación de misericordia? Y Pablo les dice, hermanos, os ruego. Todas estas manifestaciones, hermanos, todo es una manifestación a través de su evangelio, del cual dice Pablo, hermanos, que no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Y creo, hermanos, que aquellos gentiles y aquellos judíos de la iglesia en Roma, y aquellos que en aquel momento después, y aquellos que hoy y que serán todavía mañana expuestos a su evangelio, yo creo, hermanos, que la consecuencia de la exposición al evangelio hará que la vida de ellos, la vida de nosotros y la vida de los que vendrán glorifique a nuestro Señor como un sacrificio agradable. Pero, hermanos, cuando el evangelio ha sido fielmente expuesto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque una mala enseñanza generará también una mala práctica de esa enseñanza. Si somos expuestos a un evangelio de la prosperidad, hermanos, esperamos darle la gloria a Dios cuando estamos en la misma condición que
El antecedente del Evangelio de la Prosperidad era cuando Satanás le dijo al Señor Jesús, te voy a dar. Si tú haces esto, yo te voy a dar los reinos, te voy a dar riqueza. El antecedente del Evangelio de la Prosperidad es eso. Hermanos, ciertamente el Evangelio predicado nos lleva a sufrir por la gloria de nuestro Señor. No solamente, dice Pablo a los Filipenses, nos ha concedido creer en Él, capítulo 1, verso 29, me parece. No solamente nos ha concedido creer en Él, sino también nos ha concedido padecer por Él. Hermanos, el Evangelio, la vida cristiana implica que a través de muchos padecimientos entremos a la gloria. No podemos desligar el padecimiento de la vida cristiana, no se puede. Y cuando lo desligamos, hermanos, algo está pasando, no es correcto. Así que una mala enseñanza del Evangelio, hermanos, producirá también una mala práctica en la vida del creyente. Usted recordará cuando Juan en su primera carta dice en el capítulo 2, versos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? En que guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿qué tanto conocemos a nuestro Señor? ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? ¿Cómo ha sido, hermanos, la enseñanza que se ha recibido? ¿Cómo hemos conocido a nuestro Señor verdaderamente? Conocemos, hermanos, que solamente Él es dador y no demandador. Algunos conocieron al Señor Jesucristo solamente como aquel que traía la paz, no como el mundo la ofrecía. Aquel, hermanos, que era bendición y levantaba enfermos y sanaba personas que estaban en condición deplorable, pero que también aún, hermanos, no solamente el viento y la mar le obedecía, sino que levantaba muertos y los demonios se sujetaban. En esa manera conocían solamente al Señor. Pero dice la palabra, hermanos, que también nuestro Señor se le ha conferido el juzgar a las naciones. Y esa palabra ya nos gusta. Hablar, hermanos, de nuestro deber y obedecer a nuestro Dios ya nos gusta. ¿De qué manera conocemos al Dios de la Biblia? O al Señor Jesucristo expresado en la Escritura. ¿De qué manera lo conocemos? Por eso, hermanos, una falsa enseñanza generará una falsa respuesta en la vida práctica del creyente y cada quien hará lo que bien le parece, pues al final de cuentas ya soy salvo. Mala enseñanza. Sí, hermano, la salvación no se pierde, correcta enseñanza. Para el que la tiene, no la pierde. Y el que la tiene, hermanos, va a buscar amar todo lo que Dios ama. Y el que tiene la salvación va a buscar servir en todo aquello que glorifica a Dios. Por eso Pablo decía, si comes o bebes o haces cualquier cosa, ¿en qué cosa cabe, hermanos, decir cualquier cosa? ¿Qué entra ahí en cualquier cosa? Hermanos, Dios es más importante que tus estudios. Dios es más importante que tu casa. Dios es más importante que lo más importante que tú tengas, que consideras que es importante. Dios es más importante. Y una buena enseñanza va a acarrear una buena práctica. Y esto, hermanos, no solamente Pablo lo menciona, lo decía Juan. En esto sabemos que nosotros les conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Hermanos, ¿qué mandamientos conocemos y franqueamos? Tenga cuidado, hermano, porque puede ser que esté aplicando para usted la palabra de mentiroso. Tenga cuidado. Porque, vuelvo a decir, hermanos, Pablo se sufría y se llamaba miserable a sí mismo. ¿Cuál era la razón? Pues, hermanos, porque hacía cosas que aborrecía y que él sabía que era pecado. Pero, hermanos, miren, hay algo interesante porque dice Pablo lo que aborrezco. Quiere decir que Pablo ya tiene definido que es aborrecible eso. No es algo que agrade en la práctica. Pero lo que quiere decir también, hermanos, que en la naturaleza humana, por eso el Señor dice, el que está limpio, y ya está
limpio todo su cuerpo, solamente le resta limpiarse los pies. Y esto es lo que estaba diciendo aquí Pablo, hermanos. Esa suciedad en mis pies que aborrezco es lo que hago. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Hasta dónde, hermanos, llegamos a mirar nuestra condición de miserable cuando ofendemos a Dios? ¿Hasta dónde de veras nosotros examinamos si de veras lo que estoy haciendo lo aborrezco o no lo aborrezco? O no me parece tan aborrecible. Es más, creo que no está tan mal. Entonces no es un pecado tan feo. Y lo puedo hacer. Piensen en esto, hermanos. Si Pedro lloró amargamente y Pablo aborrece algunas cosas que hacen y ofenden, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo actúas? Hermanos, si la razón de que usted y yo estemos en este mundo no es solamente para venir a disfrutar. Pregunta usted a cualquiera persona, a un motivador por ahí, y ellos dicen que hemos venido a ser felices, a disfrutar. Pero hermanos, ¿realmente hemos venido para la gloria de Dios? Dice el profeta Isaías, que a todos los llamados de mi nombre para mi gloria los formé y los hice. Y vuelvo, hermanos, todos los llamados de su nombre, todos los cristianos, para su gloria. Y los que no son llamados para su gloria, hermanos, y que han de ser condenados, también redunden su gloria por su justicia. Así que para gloria de Dios, ¿lees Efesios capítulo 1? ¿No? Fuimos destinados antes de la fundación del mundo para la gloria y alabanza de su gracia. Vuelve a ser Él el centro. Así que, hermanos, creo que si el Evangelio ha sido enseñado correctamente, ese Evangelio que es poder de Dios para salvación, entonces en consecuencia de eso, hermanos, nosotros presentaremos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para el judío y aún para el gentil, ellos podían entender la palabra sacrificio. No era difícil a lo que Pablo estaba diciendo, porque ellos relacionaban sacrificio, pues tiene que ver con sacerdote, templo y ofrenda. Tiene que ver con eso, pero Pablo está diciendo que nosotros nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo que sea agradable a Dios. Hermanos, miren, yo creo que si nosotros hemos seguido las lecturas que hemos estado realizando en nuestro devocional familiar, desde Génesis hasta donde vamos, a Éxodo, nos daremos cuenta, hermanos, que todo apunta a Cristo y a la obra de redención. Todo, hermanos, el Antiguo Testamento apunta a eso. Dice la misma palabra a los Colosenses. Pablo dice que todo era sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir y eso tendría cumplimiento en Cristo. Juan dijo, si usted lee el Evangelio de Juan dirá, Juan dijo, hermanos, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que el gentil y el judío sabían que el sacrificio implicaba una ofrenda, un sacerdote y un templo. Y hermanos, Juan está diciendo, mira, aquí tenemos la ofrenda. Cristo es el Cordero de Dios. Por eso la misma escritura, lo que miramos en el Antiguo Testamento, la ofrenda que se celebraba o que se sacrificaba, luego en el Nuevo Testamento miramos que esa ofrenda o que ese sacrificio o ese Cordero es Cristo. Luego miramos ahí mismo en Juan, capítulo 2, verso 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos,
En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hermanos, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miren lo que piensa el judío. Hablar de sacrificio, ofrenda, templo, sacerdote. Ofrenda, templo y sacerdote. Pero luego el Señor está diciendo aquí, según el Evangelio de Juan, que el templo es Él. El templo es Él, pero también piensa en lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, verso 16 al verso 17, 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A quién se está refiriendo, hermanos, Pablo, aquí en la carta a los Corintios? Bueno, hermanos, Pablo se está refiriendo a los creyentes. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, dice Pedro, eres sacerdote de Dios. Ahora Pablo dice, hermanos, que somos templo de Dios. En el capítulo 2, verso 5 de Primera de Pedro, dice Pedro, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, lo que hace Pedro es presentar al creyente como templo o casa espiritual, pero también como sacerdote, y esto lo hace para presentar sacrificios que sean, hermanos, espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios de los que se refiere Pedro, o de los que está refiriéndose Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio, no está refiriéndose, hermanos, para perdón de pecados. Ese sacrificio ya fue ejecutado una sola vez y para siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay vuelta ahí. Ese sacrificio ya se presentó. Cuando Pablo dice, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, está hablando de una condición de vivir en santidad, de mortificar el pecado. Está hablando en ese sentido, hermanos, para con nosotros, de una entrega total al Señor con el propósito de glorificarlo. Y esto debe de ser en respuesta a todas las manifestaciones de su misericordia. Hermanos, si no hay la misericordia mayor en nosotros, que es la justificación, ciertamente tampoco habría en nosotros la intención de buscar, adorarle, servir, glorificarle, exaltarle, amarle, porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque sin Cristo en nosotros, hermanos, dijo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, no hay quien le busque. No hay ni siquiera justo uno. Ciertamente, hermanos, no somos justos por obras propias. Somos justos porque Él nos justificó, porque Él nos otorgó su justicia a nosotros. Y nosotros lo único que hicimos fue otorgarle nuestros pecados, los cuales nuestro Señor cargó sobre Él. ¡Qué intercambio! ¿Qué Barrabás por Jesucristo? Considero, hermanos, que cuando fue el intercambio entre Barrabás y Jesucristo, hasta el mismo Barrabás se sorprendió. Asesino, sedicioso,
criminal, por un hombre santo, justo, limpio, sin ofensas. ¿Qué identificados estamos ahí, hermanos? Y no, hermanos, porque seamos criminales, asesinos. No, hermanos, porque sin Cristo, al ser pecadores, calificamos en el mismo cuadro que el más perverso de los pecadores, como en el más inocente de los pecadores. Hermanos, sin Cristo, todos estamos condenados. Hermanos, ¿por qué Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Que sea santo, que sea agradable a Dios. ¿Por qué dice Pablo que nosotros nos presentemos de esa manera, hermanos? Simplemente porque sin Cristo en nuestra vida, todos nosotros en nuestro cuerpo ofendemos a Dios. Simplemente por eso. Y con Cristo en nuestras vidas, hermanos, nuestros miembros están dispuestos para su gloria. ¿Por qué, hermanos, mortificar el pecado? Porque, hermanos, el pecado no glorifica de ninguna manera a Dios. Por eso es necesario presentarnos como un sacrificio vivo, vivir en santidad, vivir en consecuencia de esa obra de misericordia en nosotros. Dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué, hermanos, sacrificarle o presentarnos como un sacrificio vivo, santo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado? Más adelante en el verso 11 al verso 13 del capítulo 6 dice Pablo, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La razón de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos, es para mortificar el pecado que hay en nosotros. Y dígame, hermanos, si no es cierto, que es necesario día tras día decirle que no a muchas cosas de las cuales todavía hay una inquietud por oír, por ver, por hacer. Había un canto que los niños entonaban en su tiempo y decía, cuidados mis oídos al oír, cuidados mis manitas al tocar, mis ojitos al mirar, porque Dios que arriba está. ¿Se imaginan, hermanos, si esto nosotros lo tomamos como una referencia? Hermano, cuida tus pies donde vas. Cuida tu mano de las cosas que tocas, de las cosas que quieres hacer. Cuida tus ojos de las cosas que miras y las que deseas mirar. O tus labios al hablar. Tus pensamientos, hermanos, que se elevan y van en veces a escudriñar los corazones y las casas y las mentes de otras personas para buscar de qué cosa hablar. Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tus labios, cuida tu persona. Hermanos, preséntate delante de Dios como sacrificio vivo. Mortifica ese pecado. No le des, hermanos, la oportunidad ni la cabida a que esto suceda. No le des la oportunidad. Creo, hermanos, que no pudiéramos nosotros presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, que sea santo, que sea agradable a Dios, si antes, hermanos, no ha habido la renovación de nuestro entendimiento. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
No debemos de confundir, hermanos, el hecho de pensar que nuestra santidad tiene que ver con nuestro deseo de cambiar. No. Más bien, hermanos, tiene que ver con que dejemos que la espada del Evangelio taladre, como dice Hebreos, referido a la palabra, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Que dejemos, hermanos, que el Evangelio penetre hasta lo profundo de nuestra mente, nuestro corazón, destruya la antigua manera de pensar, de actuar, de valorar las cosas, pues estamos moldeados, hermanos, de alguna forma a este mundo. De alguna forma estamos pensando como el mundo piensa, en esa manera vieja de pensar. Por eso Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta renovación de nuestra mente, hermanos, la inició nuestro Señor en la regeneración. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una renovación, hermanos, de nuestro entendimiento va en consecuencia de ese evangelio que inunde por completo nuestro ser. Un evangelio, hermanos, que es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que inunde por completo nuestra persona. Que, hermanos, nosotros, como decían algunos por ahí en relación al comunismo, vivan, sueñen, duermen, coman, piensen. Comunismo, hermanos, en el caso de nosotros, sería, hermanos, inundados del evangelio del Señor, vivir, despertar, dormir, soñar, comer, siempre pensando en la palabra. La obra de Dios en nosotros, que nos libró de la condenación eterna, donde el justo pagó por el injusto. Que esta sea nuestra manera, hermanos, de que nuestro pensar esté renovado. No pensar, hermanos, de qué manera voy a tener más ingresos, de qué manera voy a hacer aquello y quizá le voy a quitar al justo su derecho, pero voy a tener yo más beneficio. ¿De qué manera y de qué manera y de qué manera? No, hermanos, deja que el evangelio inunde por completo, como la gasolina que tú deseas que llene por completo tu tanque del carro. Pero, hermanos, muchísimo, muchísimo más glorioso, que todo tú estés saturado de él, del evangelio, renovación del pensamiento. Entonces tu pensamiento va a ser acorde al evangelio. Tus actitudes van a ser acordes al evangelio. Tu pensar va a ser acorde al evangelio. En función de eso, hermanos, de esta manera también nosotros vamos a estar empapados de él, pero también vamos a poder comprobar y confirmar la veracidad de la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y no solo eso, hermanos, sino que también comprobaremos que es buena para nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, hermanos, también que comprendas que es buena para ti. ¿Es perfecta? Sí. Y muchas personas pueden pensar de Dios, ¿ese es bueno? ¿Es perfecto? ¿Todo está bien con él? ¿Y tú? En esa renovación, hermanos, de nuestro Señor en nosotros, podemos mirar que no solamente es agradable y perfecta, sino que también es buena para mí. Pienso otra vez, hermanos, como decía en el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando escribió su carta a los filipenses, él defendiendo en un sentido la postura
o atacando más bien en un sentido la postura de algunos que buscaban judaizar a la iglesia. Pablo dice que él tenía más credenciales que aquellos. Pablo decía, hermanos, que no solamente había sido instruido a los pies de Gamaliel, Pablo decía que él, si era confrontado con la ley, estaba irreprensible. Pablo decía, hermanos, tantas cosas como que él era de la tribu de Benjamín, a tantas cosas como judío de judío o fariseo de fariseo, etc. Pero lo que Pablo al final dice, hermanos, porque está empapado del evangelio, porque Pablo, hermanos, busca lo que ahora está diciendo a los romanos, presentarse como un sacrificio vivo. Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo y ser hallado en su justicia, no en mi justicia, dijo Pablo. ¿Cuándo sucede, hermanos, esto? Cuando Pablo va camino a Damasco, es cuando Pablo es regenerado. Es cuando Pablo es renovado de su manera de pensar. ¿Qué pensamiento llevaba Pablo a Damasco? Pablo iba, hermanos, con el consentimiento de los sacerdotes para apresar a los del camino o a los cristianos de su tiempo. Pablo creía que haciendo esto, él estaba congraciado con Dios. Pablo creía que al hacer esto, él estaba con Dios y estaba sirviendo a Dios. Pero cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿qué quieres? ¿O quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿qué? ¿Acaso no creía Pablo que estaba sirviendo? Pero lo estaba persiguiendo. Hermanos, Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era injuriador de la iglesia. Pero no es una manifestación de misericordia que a pesar de como Pablo era, Dios lo haya tomado como un siervo útil. Dios renovó su pensamiento. Él estaba amoldado a la idea y al pensamiento que tenía, pero Dios cambió su actitud y pensamiento. Ya no era más perseguidor, ahora era perseguido. Ya no era del que buscaba que azotaran a los cristianos, sino que ahora era azotado por los de su propia nación. Cambió de posición, porque él todo lo tenía por basura con tal de ganarse a Cristo, aun cuando esto implicaba su propio sufrimiento y aun cuando esto implicaba aún hasta su propia muerte. Mi hermano, tú que me has puesto atención a este sermón, y cualquiera que en cualquier lugar nos escuche, la pregunta sería, ¿a qué cosas has dado muerte en tu vida para darle la gloria a Dios? Honestamente. ¿A qué cosas tú le has dicho no en tu vida para darle la gloria a Dios? ¿Qué prácticas has eliminado? ¿Qué cosas has sacado de tu mente, de tu corazón, con el propósito de darle la gloria a Dios? ¿Qué es lo que has hecho? Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los hermanos de Corinto, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, examínate. ¿Qué has sacado de tu vida que ofende a Dios? ¿O qué has permitido que siga anidando en tu corazón? Y aun cuando sabes que no es correcto, pero ahí lo tienes. ¿Qué es? Examínate. Pero dice Pablo, hermanos, examínate si estás en la fe. Dicho de otra manera sería, examínate si eres realmente lo que tú dices que eres, hijo de Dios. ¿O es que acaso no te conoces? ¿Es que acaso no sabes que lo que estás haciendo y dejando de hacer es pecado? Porque no solamente pecado es ofender, pecado no solamente es dañar, pecado no es solamente desobedecer los 10 mandamientos, hermanos, pecado también es dejar de hacer lo bueno.
Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. Entonces la pregunta es la misma. Si tú te examinas y te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que es correcto hacer y no lo he hecho? Es pecado. ¿No estás acaso mortificando ese pecado en tu vida o lo estás dejando estar? Piensa, hermanos, que es pecado en tu vida y no lo has mortificado. En la medida que tú toleres un poco de levadura, en la medida que tú toleres un poquito, cuando menos pienses, vas a empezar a agregar en tu propia vida cosas que no son correctas y las vas a justificar. Examínate. Y dijo Pablo, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Examínate. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos, hermanos. Padre Santísimo, gracias te damos, Señor, por el exhorto que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Roma, a los hermanos de la iglesia en Roma. Pero gracias, Padre, porque las cartas que Pablo escribía no solamente eran leídas en Roma, sino que también las leían en otras comunidades. Tan así es, Señor Santo, que ahora está siendo leída en esta tu humilde iglesia. Padre, ayúdanos a entender la profundidad de esta enseñanza. Ayúdanos a entender, Señor, la profundidad de las misericordias y la grandeza de las misericordias de las cuales hemos sido beneficiarios. Pero también, Padre, ayúdanos en consecuencia de ese comprender tu maravillosa obra en nosotros, de esa renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, a presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo. Señor, que estemos desechando, que estemos martirizando, que estemos sacando de nuestra vida todo lo que te ofende y que, Señor, por consecuencia de eso, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, lo hagamos para tu gloria. Que nuestro trabajo, Señor, secular, no sea que lo estamos haciendo pensando en la empresa o en el patrón con quien estamos contratados, sino que lo hagamos como para ti, Padre eterno. Que lo hagamos, Señor, de calidad, como que te estamos sirviendo a ti, porque esta es la realidad de tu palabra. Y que la conducta nuestra en nuestros matrimonios, Señor, sea como pensando en ti. Y que nuestra conducta en la iglesia sea como pensando en ti. Y que nuestro diario vivir, Padre, aun con aquellos que nos ofenden, sea pensando en ti. Ayúdanos, Padre eterno, porque somos frágiles y somos débiles. Te lo suplico en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Amén.